Viernes. El día comenzó como cualquier otro, el sol salió sobre Japón y todos comenzaron a comenzar sus días. Midori ya caminaba por las calles de Tokio, con una brisa fresca que le alborotaba el pelo. Miró al cielo, era un día sombrío, un cielo nublado que apenas dejaba traslucir el sol. Parece que va a llover, murmuró para sí mismo, respirando hondo. Los civiles cercanos lo miraban con asombro, tomando fotos a su paso. Sin embargo, cuando Midori ya estaba de turno, no perdía el tiempo con los fans, así que los ignoraba. Sintió un nudo en el estómago, una punzada que le quemaba la nuca. Algo en ese día no le cuadraba, algo que no podía explicar. Se le formó un nudo en el estómago, oprimiéndolo con su omnipotencia. Estoy nervioso porque hoy veo a mamá después de tanto tiempo. Me preocupa que algo salga mal. Se preguntó, incapaz de encontrar la causa de su estrés. Negó con la cabeza y exhaló un suave suspiro, con una pequeña sonrisa dibujada en sus labios al pensar en el tan esperado reencuentro. Todo estará bien, después de lidiar con 0%, podré pasar un par de horas con ella y luego volver aquí para clase. Asterisco. Continuó, mirando las calles. Las explosiones de Bakugo se podían escuchar a la distancia, aunque eran constantes, un claro indicador de que solo estaba patrullando desde el cielo en lugar de perseguir a alguien. Fue un cambio de héroe casual como siempre lo fue, hasta que sucedió lo inevitable. La alarma del museo sonó con fuerza, rompiendo la paz. Aunque no se veía a nadie huyendo del edificio, todos parecían paralizados por el miedo. Midoriya y Bakugo corrieron hacia la escena y entraron. ¿Qué pasa?, gritó Bakugo, corriendo junto a Midoriya. No tengo ni idea, necesitamos que la gente evacúe, respondió Midoriya, instando a la gente a ponerse en marcha. Pero antes de que pudiera hacer que alguien se moviera, una voz siniestra interrumpió la alarma. Yo no haría eso si fuera tú, dijo un hombre enmascarado, apuntando con una pistola a la cabeza de un civil. Midoriya y Bakugo se quedaron congelados, mirando la clara situación de los rehenes. El hombre se rió, todos aquí son mis rehenes. Signo de apertura de exclamación. Y si ustedes, héroes, se atreven a intentar evacuar a alguien, les volaré la cabeza. Gritó. Ayúdenme, por favor, gritó el rehén, forcejeando para zafarse del agarre del hombre. Bakugo apretó los dientes, maldito villano bastardo. Midoriya extendió la mano. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, silenciando a Bakugo. Démonos prisa, héroes, signo de apertura de exclamación. Los rehenes son solo una ventaja, así que no pueden hacer nada. Nuestro verdadero objetivo son las joyas. Salgamos ilesos con ellas y nadie saldrá herido, explicó, apuntando con el arma a la cabeza del rehén. Aunque algo en su forma de hablar sonaba raro, como si no dijera la verdad. Bakugo sintió que su ira se disparaba. Estos malditos bastardos, murmuró, tratando de averiguar qué hacer. Midoriya suspiró, estoy lo suficientemente lejos como para que no pueda notar que activé mi don. Debería ser tiempo suficiente para salvar a todos y mantener las joyas aquí asterisco. Pensó para sí mismo, activando su don. Sus ojos comenzaron a girar en espiral, capturando al enmascarado bajo control. Bastardo, ¿crees que no sé cómo funciona tu don?, gritó, sintiendo que Midoriya interceptaba su mente. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Congelarse, pero antes de que pudiera cumplirse la orden, una bala atravesó la cabeza del rehén. El rehén murió instantáneamente, pero el hombre lo sostuvo mientras permanecía congelado, con el dedo aún presionando el gatillo. Quizás caiga, pero no te dejaré vivir tu momento heroico, el hombre rió mientras la sangre caliente le corría por el brazo. Bakugo apretó los dientes, maldito bastardo, gritó, cargando hacia adelante. Midoriya se quedó allí, con los ojos muy abiertos, asterisco, el rehén tenía un alto porcentaje. Mató a un ser perfectamente controlable. Y no pude salvarlo, asterisco, pensó para sí mismo, mientras una gota de sudor rodaba por su frente. Todos evacúen, dijo, con los ojos torcidos intensamente. Los espectadores, paralizados, salieron, todos uniformados. Nadie entendía cómo, estaban todos petrificados de miedo y apenas se atrevían a moverse momentos antes. Midoriya dio un paso adelante, con la mirada fija en el objetivo. ¿Dónde están los demás?, preguntó con voz fría. Bakugo ya había explotado para detener el robo, sabiendo que tenía que seguir avanzando incluso si la situación no era la mejor. No hay otros, respondió el enmascarado, con una sonrisa en el rostro a pesar de verse obligado a responder. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Todo esto fue solo para mi entretenimiento.
Ya no tengo nada que perder, y siempre quise saber cómo era esto. El hombre rió, con pura alegría en sus ojos. Midori ya lo miró fijamente, con la mirada fija en la frente. Asterisco es solo un bicho del 20%. Debería matarlo. Necesita morir, pero no puedo. Ahora no. Asterisco. Su ira ardía en su pecho como un fuego mientras levantaba el brazo y lo golpeaba en plena cara. Bakugo había regresado al mismo tiempo. Deku. Los demás debieron escapar. Se quedó paralizado, observando a Midori ya mientras asestaba el golpe. El hombre se desplomó, el cadáver a su lado, con un diente rodando bajo la máscara. Se quedó mirando con los ojos abiertos. Deku comprendía la ira de Midoriya, compartiéndola, ya que no solo no había logrado salvar la vida del hombre, sino que además no había pasado mucho tiempo desde que no había logrado salvar al estudiante de la UA, pero verlo era completamente desconcertante, como si hubiera algo más allá de la ira. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, inquietándolo hasta los huesos. No hay otros, dijo Midoriya, levantando la cabeza, aunque sus ojos se posaron en el criminal noqueado. ¿Qué quieres decir? Gritó, corriendo. Lo obligué a hablar. Admitió que no había nadie más y que lo hizo solo para entretenerse. Explicó Midoriya con frialdad y monotonía, tosiendo levemente mientras liberaba a los civiles una vez que se alejaron a una distancia prudencial. Bakugo apretó los dientes. Maldito bastardo. Exhaló profundamente mientras miraba fijamente el cadáver del hombre. Las sirenas sonaron afuera mientras agentes de policía y un par de pequeños héroes entraron corriendo, todos armados. ¿Cuál es la situación? Gritó uno de ellos. Midoriya se dio la vuelta, un muerto, un criminal en total y capturado. Explicó. Bajaron las armas mientras se acercaban rápidamente a Midoriya y Bakugo. No hicieron más preguntas, se llevaron al villano aprehendido y dejaron el cadáver para que los demás lo transportaran a la morgue cuando tuvieran la oportunidad. Nosotros nos encargamos de esto desde aquí. Ustedes dos son libres de irse, dijo un oficial de policía. Midoriya y Bakugo asintieron y salieron en silencio. Un inocente había muerto, a pesar de estar allí para intentar salvar el día. Sus ojos seguían girando en espiral, todavía no había liberado al criminal de su control. Bakugo negó con la cabeza. Comillas. Continuaré con la patrulla, dijo, despegando con la culpa abrumando su mente. Otra persona había muerto bajo su vigilancia, a pesar de sus esfuerzos. Midoriya no respondió, solo lo despidió con un gesto en silencio mientras volvía su atención al asesino. Caminó en dirección contraria, subiendo a un tejado mientras veía cómo se lo llevaban. Sus ojos prácticamente ardían a través de las ventanillas del coche patrulla, viendo cómo desenmascaraban al criminal. El hombre sonrió, con un diente faltante y ensangrentado, pero aún sonriendo. Midoriya exhaló bruscamente. Cuando llegues a tu celda, susurró, tan bajo que solo él pudo oírlo. Mátate en silencio, ordenó, con el pecho ardiendo de puro enojo. No se iría hasta que ese hombre muriera. Sus ojos continuaron girando mientras terminaba su turno principal como héroe antes de encontrarse con Bakugo en la nueva ubicación donde tenían que buscar villanos de la liga. Pink Hair se está retrasando, dijo Bakugo mientras Midoriya se acercaba. No hay problema, ya nos alcanzará, respondió Midoriya con voz monótona, mirando hacia el callejón. Bakugo no se dio cuenta de que su don seguía activo, solo notó que el tono de Midoriya se había vuelto casi irreconocible. Asintió en silencio y echó a andar, con Midoriya un poco más atrás. El silencio era palpable, sumamente incómodo. Ni siquiera Bakugo había dicho una palabra, aún parcialmente afectado por lo ocurrido hacía pocas horas. Tras un rato de silencio, Bakugo decidió hablar. Se aclaró la garganta. Sabes que no es tu culpa. Midoriya miró fijamente al suelo, todavía sin responder mientras estaba sumido en sus pensamientos, esperando que se cumpliera la orden. Evitar bajas es imposible, ambos lo sabemos. Continuó Bakugo. Midoriya volvió a no responder, permitiéndole hablar. Si acaso, parecía más como si Bakugo intentara tranquilizarse tras el incidente. La culpa por la muerte lo carcomía. Habla, maldita sea. Ya lo dijiste tú mismo en una de esas estúpidas conferencias, hay cosas que escapan al control de cualquiera. Siseó Bakugo, molesto. Midoriya suspiró, y el escozor en el pecho disminuyó al dejar de girar la mirada. La orden se cumplió, y el mundo tenía un problema menos con el que lidiar. Sí, las bajas son parte de nuestro trabajo, y el control absoluto no existe, respondió finalmente. Pero por eso hay que deshacerse de lo incontrolable asterisco.
Continuó mentalmente. Lo intentamos, pero algunas muertes son inevitables. Su voz había vuelto a la normalidad, neutral en lugar de monótona. Bakugo negó con la cabeza. TCH. Recordó todo lo sucedido. Sabes que entiendo por qué golpeaste a ese bastardo. Lo habría mandado a volar por los aires, pero podrías meterte en problemas por uso excesivo de la fuerza si decide presentar cargos. Advirtió, todavía perturbado por la reacción anterior de Midoriya. Había algo completamente ilegible en su rostro, pero exudaba malicia y casi un desprecio asesino, como si, de ser por Midoriya, lo hubiera matado sin remordimientos. Pero ese no era el amigo que conocía. No estoy muy preocupado, respondió Midoriya, aunque la seguridad de su voz resultaba inquietante. Es imposible que la ley se ponga de su lado. Continuó, aclarando la idea. Sería demasiado sospechoso que la noticia de la muerte del hombre llegara al público como para dejar una ambigüedad. Bastardos como él, TCH. Se oyeron fuertes pisadas en el suelo. Esperen, gritó Kirishima a lo lejos, corriendo rápidamente y alcanzándolos. Disculpen la tardanza, estaba al otro lado del pueblo y el gato de un niño se había quedado atascado en un árbol. Explicó, sonriendo como siempre. Midoriya y Bakugo simplemente asintieron con la cabeza, desconcertando por completo a Kirishima, quien esperaba ser regañado por su tardanza. ¿Qué pasó?, preguntó. Solo una captura criminal que salió mal. Suspiró Midoriya. Un loco bastardo mató a un inocente. Explicó Bakugo, no tenía sentido ocultar el incidente ya que probablemente se enteraría de ello tarde o temprano. Oh, signo de apertura de exclamación. Seguro que se esforzaron al máximo, comenzó Kirishima, comprendiendo de inmediato por qué estaban tan desconcertados. Si algo aprendí de tus lecciones, Midoriya, es que hay un límite a lo que podemos hacer, solo tenemos que esforzarnos al máximo y seguir mejorando. Dijo, intentando animarlos. Midoriya asintió. Ese sería uno de los mensajes que quería transmitirle a la gente de Japón. Es fácil de entender, y la mayoría está de acuerdo, es la mejor manera de aumentar sus porcentajes. Con la mayoría de los porcentajes ya altos, solo queda un poco de exterminio. Pensó, conocemos el cabello puntiagudo. Bakugo frunció el ceño y su inquietud se calmó. Desde allí, los tres registraron la zona. El silencio ya no era sofocante, parecía como si el problema anterior se hubiera disipado por completo. Aunque Bakugo aún sentía la culpa carcomiendo su subconsciente, aún podía funcionar con normalidad. Midoriya también había vuelto a su estado habitual, tranquilo y silencioso. Después de todo, ya había solucionado el fallo del sistema. Pudieron continuar su patrulla sin ningún problema, regresando a la agencia una vez que terminaron. Midoriya permaneció sentado, con el rostro inexpresivo como siempre. Que se suicidara en la cárcel fue una decisión audaz, pero es bastante común y acorde con su actitud anterior, así que no debería haber ninguna sospecha por mi parte asterisco. Pensó, exhalando. Miró a Bakugo, quien, en general, había vuelto a la normalidad, ruidoso y explosivo. Sus ojos volvieron a la mesa. Está bien, su muerte expía el asesinato del inocente controlable. Después de matar al 0%, 2 plagas desaparecerán. Asterisco. Su pecho se encogió de irritación, recordando el incidente. No podía soportarlo, haber perdido el control de la situación le molestaba enormemente. Su dedo golpeó la mesa mientras escaneaba la habitación, se detuvo en una silla vacía. Shinzo está ausente hoy asterisco.